Comenzamos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos en tu nombre, para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir creciendo en ella, porque es tan importante ser llenos de tu Espíritu Santo, ser controlados por ella. Y pues sabemos que tú eres el único que lo puede hacer. Ayúdanos a ser dóciles, ayúdanos a ser hombres y mujeres que anhelen esto, para que tú puedas ser glorificado en todo lo que pensemos, lo que hablemos, lo que nos comportemos, una conducta diaria, que seamos dóciles, permitiendo que tu Espíritu Santo nos controle y que esta palabra que tienes para nosotros esta noche no se quede en el aire o en el vacío, sino que la llevemos a cabo, que la guardemos y seamos hacedores de ella, para que tú te veas bien. Aquí que importa eres tú, no nosotros, y nosotros queremos que tú seas el que se vea siempre, en todo momento y en todo tiempo. Es en esto que oramos y pues ayúdanos, danos la iluminación que necesitamos. Quita todo estorbo, lo que nos quiera distraer, para que podamos ponerte atención y que tú nos redargullas, nos exhortes, y que podamos de esa manera vivir y andar en toda buena obra. Todo sea por ti y para ti. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, lo que vimos en un poquito de lo anterior que podemos rescatar es que andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo, es básicamente lo mismo. Ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu, básicamente lo mismo. Tenemos que estar siendo llenos todo el tiempo, y vimos que esto involucra una sumisión por parte nuestra día tras día, momento tras momento, al control del Espíritu Santo. ¿Y qué es el control del Espíritu Santo? La palabra de Dios, porque es la que Él utiliza para poder obrar en nuestra vida, la obediencia a esa palabra. También veíamos que el aspecto pasivo de andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, indica que no es algo que hagamos nosotros, no es algo que tú tienes que hacer, sino es algo que nosotros permitimos que sea hecho en nosotros a través de la palabra. El acto de estar lleno es por entero la obra del Espíritu Santo mismo, pero el Espíritu Santo puede obrar únicamente a través de nuestra sumisión voluntaria, que nosotros seamos sumisos y obedientes. Obviamente no nos fuerza a nada. Por otro lado, vemos que cuando no sucede eso, pues se contrista y se apaga, y entonces pues nos deja que hagamos lo que queramos, y entonces viene la disciplina de Dios. También vimos que el aspecto presente del mandato, porque es un mandato ser lleno, o sea, déjate controlar por el Espíritu, por la palabra, es un mandato, indica que no podemos apoyarnos en estados de llanura que tuviste ayer o en el pasado, sino que es cómo te estás dejando controlar, cómo te estás dejando hoy en obediencia al Espíritu Santo. Lo que cuenta es el presente. Eso también lo vimos hace 8 días, y vimos el ejemplo de hace 15 días, perdón. Vimos el ejemplo de un guante, ¿no? Que si tú un guante cualquiera lo dejas ahí tirado y es inútil completamente. Empieza a ser útil cuando metes la mano y tú con tu mano empiezas a utilizarlo, entonces el guante es útil. Asimismo, un cristiano sin andar en la llanura del Espíritu Santo es inútil, no sirve. Necesita ser controlado por la mano, en este caso sería el Espíritu Santo, que Él te gobierna, que Él te controla, y entonces Él puede hacer muchas cosas en tu vida, pero para eso necesitamos nosotros cederle nuestra voluntad, nuestra vida, para que Él obre. Eso fue básicamente, a grandes rasgos, un poco de lo que vimos el último estudio. Hoy vamos a ver los medios para ser llenos. Seguimos hablando de la llanura del Espíritu Santo. Aquí podemos ver que Dios no manda a hacer algo para lo cual no haya provisto los medios para obedecer. Que nos está mandando que cedamos nuestro control al Espíritu Santo y que Él nos controle. Pero Dios ordena algo de nosotros. Cuando Él ordena algo de nosotros,
No necesitamos orar por ello, porque es obvio que se trata de su voluntad y su propósito para nosotros. Es como decir, voy a orar a ver si puedo perdonar a tal persona. Pues es que no necesitas orar para saber eso, pues es obvio. Si conoces la palabra de Dios te dice que tienes que amar a tus enemigos, tienes que perdonar, etcétera, etcétera. Y así en cualquier circunstancia que a veces podemos preguntarnos, algo que es tan obvio y que pensamos, pues voy a orar a ver si, pues si la palabra te lo está diciendo, no necesitas orar. El deseo más profundo de Dios es que cada uno de nosotros pues andemos llenos de su Espíritu Santo, controlados por su palabra. Colosenses 3:16, que la palabra mora en abundancia para que te controle tu mente, tus emociones, tu voluntad y entonces se vea reflejado en tu vida diaria. Entonces, solamente necesitamos descubrir los recursos que Él ha provisto para llevar a cabo su obediencia. Eso sí lo necesitamos. ¿Qué recursos Él provió para que nosotros podamos llevar a cabo este mandato? Ser lleno del Espíritu también incluye confesión de pecado, rendición de la voluntad. Tú tienes que rendirle tu voluntad, tienes que rendirle tu intelecto, tienes que rendirle tu cuerpo, tu tiempo, tus talentos, las posesiones y todos tus deseos. Y esto requiere la muerte de nuestro ego, ¿verdad? Y el aniquilar la voluntad del yo que siempre quiere irse hacia la otra dirección. Cuando nosotros morimos a la egolatría, el Señor nos llama con su espíritu. Estamos hablando del momento en que somos salvos. Morimos a todo eso que antes vivíamos. El principio afirmado por Juan el Bautista, allá cuando él dijo en Juan 3:30 que dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, refiriéndose a Jesús. Este principio se aplica también en esto que estamos aprendiendo, porque es necesario que el Espíritu crezca en nosotros. Entre más conocemos la palabra, más tenemos una relación íntima con Dios, con Él, y entonces Él crece y nosotros vamos menguando. Entre más estudiamos en serio la palabra, meditamos en la palabra y obedecemos la palabra, entonces vamos menguando para que Él crezca. Por eso el mandato de Pablo a los Colosenses, Colosenses 3:16, 25, Colosenses 3:16, 25, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y esto va seguido por una serie de mandatos subsecuentes y dependientes. Pero empieza diciendo que la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes. Porque si eso es andar en el Espíritu, te controla. Porque si no andas así, pues no vas a poder obedecer ninguna de las cosas que te pide Dios. Porque entonces tú andas en tu sabiduría humana, terrenal y diabólica, andas queriendo hacer las cosas en tu carne y eso es imposible obedecer en la carne. Necesitamos ceder todo al Espíritu Santo. Entonces, esto de Colosenses 3:16, 25 es un paralelo con Efesios 5:19, 33. Efesios 5:19, 33, que también habla de la llanura del Espíritu Santo. Y podemos ver que es un paralelo porque en ambos casos vemos que cantar, que sigue diciendo ahí el versículo que estamos estudiando ahí, 5:18, Efesios 5:18, parte B. Ahí en ambos casos vemos que cantar, dar gracias y vivir en sumisión son cosas que vienen como resultado de que te hayas dejado llenar por el Espíritu Santo. Porque si no, pues no se va a poder. Te dejas llenar por el Espíritu Santo, permitimos que la palabra en Cristo more en abundancia a nosotros. Solamente así va a ser fácil llegar a la conclusión de que la llanura del Espíritu no es una experiencia esotérica o mística que se concede solamente a unos cuantos, una ley religiosa por medio de alguna forma secreta
u otros medios de ese tipo, ¿no? Como algunas personas creen o piensan. Aquí sencillamente consiste en tomar la palabra de Cristo, las escrituras, las tomas, las lees, las meditas y dejas que moren todo tu ser. Y entonces, como estás haciéndolo todos los días, todo el tiempo estás meditando en la palabra, pues llega un momento en que te satura, es una influencia para ti. Y entonces, como la palabra de Dios es la que la que es una influencia en tu vida, porque estás constantemente, Romanos 12:1, renovando tu entendimiento, pues entonces empieza a haber una transformación, empiezas a crecer. Aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que más me influencia en la semana? Porque eso que más te influencie, pues eso es lo que vas a mostrar en tu forma de ser, de pensar, de actuar. Ser lleno del Espíritu de Dios, entonces es ser lleno de su palabra. Y a medida que nos llenamos con la palabra de Dios, la palabra controla nuestros pensamientos, nuestras acciones, por medio de lo cual vamos a estar cada vez más bajo el control del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no permitimos que la palabra more, que nos sature, y para que la palabra nos sature, pues es algo que tienes que estar digiriendo todos los días, todo el tiempo, ¿verdad? Si no, ¿cómo? A cuentagotas, no creo que nos sature a nosotros. Y entonces pues va a ser más difícil y más complicado, como hemos estado viendo, que podamos andar en el Espíritu y controlados por el Espíritu Santo. Charles Spurgeon, cito a lo que dijo él dijo, la sangre del cristiano debería tener una elevada concentración de bilirrubina, de modo que cuando se corte o sea herido, pues entonces exude el plasma de las escrituras, ¿no? Porque así como la sangre, cuando te cortas, empieza a brotar. Pues así dice Spurgeon, pues si tienes mucha Biblia, estás renovando tu entendimiento, la palabra de Dios está morando todos los días, pues entonces cuando venga cualquier situación, tienes discernimiento, cualquier prueba o tentación, pues la palabra de Dios va a brotar tremendamente. Si recordamos, por ejemplo, la fortaleza de Pedro, se debía a que él siempre procuraba estar cerca de Jesús. Y cuando Jesús iba caminando por el agua, si ustedes recuerdan esa anécdota de los evangelios, Pedro estaba con él. Cuando subía una montaña o se montaba en una embarcación, Pedro iba con él. Pedro se metía en problemas solo cuando se alejaba de su Señor. Si ustedes leen los evangelios, van a notar estas cosas tan importantes. Solamente cuando Pedro se alejaba del Señor, se metía en problemas. Pero cuando andaba con él, caminaba. Cuando un cristiano se aleja de la palabra de Dios y no está renovando su entendimiento todo el tiempo, se va a meter en problemas, porque sin que te des cuenta, empiezas a caer en pecados, empezamos a hacer cosas que no convienen y a veces ni cuenta nos damos, porque nos falta conocimiento, entendimiento, discernimiento. No hay eso. Y entonces es muy fácil que tú andes pecando en cualquier caso, y pues tú piensas que estás bien. Pero cuando te pones a la palabra, cuando me expongo a la palabra, pues luego la palabra me evidencia mi pecado, y entonces cuando puedes tomar cartas en el asunto. Aquí vemos cómo Pedro, siempre que permanecía cerca del Señor y hacía y decía lo milagroso, y tenía un coraje milagroso. Y luego recordemos cuando Pedro vio a Jesús de pie sobre el agua a cierta distancia del barco. ¿Se acuerdan que él mismo puso sus pies sobre las aguas cuando Jesús le dijo, ven? Y él caminó sobre el agua al igual que el Señor. ¿Y qué pasó ahí?
Pues iba caminando en el agua hasta que su atención se apartó de Jesús para fijarse ¿dónde? En él y en sus circunstancias. Y cuando él se vio a él y quitó la mirada de Jesús y empezó a ver sus circunstancias, vino el declive. Se empezó a hundir. Eso nos pasa a nosotros como creyentes. ¿Por qué sientes que en momentos que te sientes fuerte espiritualmente hablando y de repente te sientes tan débil, empiezas a tener temor, empiezas a sentirte depresivo, empiezas a preocuparte y empiezas a poner tu mirada en las circunstancias de tu vida o en ti mismo, en ti misma, y te va a pasar lo mismo? Tu vida espiritual va a empezar a hundirse. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de Cristo. Después otra ocasión, esa historia que les digo está en Mateo 14, 27, 31. Mateo 14, 27, 31, lo de Pedro. Y luego en otra ocasión, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Pedro fue el primero que respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 15, 17. Aquí podemos ver que debido a que su mente y espíritu estaba centrado en Cristo, cuando Jesús le hizo esa pregunta, Pedro fue usado por Dios. Fíjense, cuando nuestra mente está centrada en Cristo realmente, controlados por la palabra, andando en el Espíritu, que es lo que estamos viendo aquí, el cristiano puede ser usado por Dios de una manera tremenda para dar un gran testimonio del carácter de Jesús, como le pasó a Pedro aquí. Después vemos que poco después, Pedro trató de imponer su entendimiento humano sobre el Señor y descubrió que estaba hablando en representación del diablo, porque le dijo que por favor no aconteciera que cayera en la cruz, cuando Jesús le dijo que era necesario que tenía que morir. Y entonces le dijo, aléjate de mí, Satanás. Trató de imponer su entendimiento humano sobre la palabra, sobre Jesús. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? La palabra de Dios dice una cosa y yo trato de imponer mi entendimiento humano sobre lo que dice Dios. Va a haber problemas ahí. Muchos problemas. Entonces, ahí Pedro pues se dio cuenta cuando Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, que no estaba hablando de parte de Dios. Estaba representando al menos en ese momento al diablo. Después, en la ocasión en que los soldados vinieron a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní, si recordamos esa historia, retrocedieron y se postraron en tierra cuando Jesús dijo, yo soy, que el que buscaban, como aquel que buscaba, ¿no? Quizá retomando valor por esta reacción, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha de Malco, que acuérdense que era un sirviente del sumo sacerdote. Y ahí es probable que habría seguido luchando hasta la muerte si Jesús no lo hubiera calmado. Estaba dispuesto, era muy arrebatado. Lucas 22, 47, ahí vemos esta historia con Jesús y Pedro. Cuando él estaba cerca del Señor, ahí podemos ver, no tenía temor de nadie. Pero cuando poco después que se hallaba separado del Señor, ¿se acuerdan? Lo negó 3 veces a Cristo. Sintió miedo. Después que el Señor ascendió, ya viendo el tiempo después, cuando Él se va, que les dijo, es necesario que yo tengo que morir, tengo que ir, ¿para qué? Para que venga el Consolador. Envió su Espíritu Santo a morar dentro de sus discípulos y entonces llenarlos de su presencia y poder, tal como Él lo había prometido anteriormente, y lo cumplió. Y ahí podemos ver que Pedro de nuevo se encontró con que era capaz de decir y hacer lo milagroso y tener un coraje milagroso. Se levanta y predica el primer sermón con poder ahí del Espíritu Santo.
tuvo la valentía para proclamar sin temor a su Señor resucitado, aunque tuvieran que, por si, igual si lo mataran, en ese momento Pedro tenía el valor, ahí donde en el mismo lugar, donde contados meses atrás había sido arrestado, había sido golpeado y había sido crucificado su Señor. Y descubrió que su mensaje había sido bendecido y que había sido investido de poder divino de una manera milagrosa. Y esto se demostró con más de 3,000 personas que ese día recibieron al Señor. Hechos 2, 14, 41. Cuando él predica ese sermón evangelístico, creyeron más de 3,000 personas en su primer sermón. Estamos poniendo ejemplos aquí de Pedro. Y cuando el hombre cojo de nacimiento, que estaba cerca del templo, pidió limosna a Pedro y Juan, iban los dos caminando, iban pasando a la orilla, a un lado del templo. Se acostumbraban en aquella época los que estaban enfermos de alguna situación, pues se ponían en el templo para recibir alguna misericordia. Y ahí lo encuentra Pedro y le dijo Pedro a esta persona que le pidió limosna: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:1-7. Hechos 3:1-7. Y después, cuando fue arrestado por el Sanedrín, cuando fue interrogado acerca de la sanidad, perdón, de lo que había ocurrido ahí con esta persona que hizo el milagro, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y proclamó que ese hombre había sanado por el poder de Jesucristo, a quien ellos habían crucificado. Como no podían negar el milagro y tenían miedo de la gran multitud que glorificaba a Dios a causa de ello, los líderes judíos se limitaron a ordenar a Pedro y a Juan pues que dejaran de predicar. ¿Y qué contestaron ellos? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:1-22. Ahí está toda esa historia en el capítulo 4. Entendiendo todos estos ejemplos que acabamos de poner aquí, especialmente de Pedro, ser lleno del Espíritu Santo es también vivir con una conciencia permanente de la presencia personal del Señor Jesucristo. Es vivir con una conciencia permanente de su presencia, como si estuviéramos de pie al lado de Él todo el tiempo. Y permitir que su mente, a través de la palabra, domine nuestra vida. Eres consciente de su presencia todo el tiempo. Eso significa orar sin cesar. Que estás consciente todo el tiempo de la presencia divina de Dios. Entonces, es llenarnos con la palabra de Dios, de modo que sus pensamientos, todo lo que Él dice en la palabra, sean nuestros pensamientos. Su norma es nuestra norma, su obra es nuestra obra y su voluntad es nuestra voluntad. Pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto no se puede. Hay muchos que piden fortaleza, que oremos por fortaleza. Hermano, hermana, te pido que ores para que Dios me fortalezca en esta situación. Pues la Biblia manda que oremos los unos por los otros y está bien que oremos, sí. Pero si tú no andas en este sentir, ¿dónde va a llegar tu fortaleza? ¿Por arte de magia? ¿Sí? Nada más Dios por orar te la va a mandar así. No, hermanos. Es el error que cometen muchos. Piensan que nada más es pedirlo y ya. Sin comprometerme, sin esfuerzo, yo nada más le oro a Dios y Él me lo da. No. Tú tienes que andar en la palabra de Dios. Tus pensamientos son tus pensamientos. Tu norma es tu norma. Su voluntad es tu voluntad. O sea que tienes que ser una persona que conoce la palabra de Dios. Y no solamente unas partecitas. Completa. Todo lo que significa de la sana doctrina. Cada carta, cada libro, para cuando te pregunten, un libro que me recomiendes, una carta del perdón. Y luego dices,
vete a Filimón. Un libro que me recomiendes donde habla de los falsos maestros, vete a Juan, tercera de Juan. Judas habla de los falsos maestros. Un libro que me recomiendes con respecto a la salvación por gracia, vete a la carta de Romanos. Y así vas conociendo el tema de cada carta. Pero si no conoces eso, si nada más nos conformamos con saber pequeñas partes de la Biblia, no vamos a andar en el Espíritu Santo, ¿eh? Y nuestra vida como creyente, nuestra estabilidad espiritual va a ser muy pobre. Y por eso es que andamos en pecado y luego a veces ni cuenta nos damos. Pleitos, contiendas, divisiones, amargura, resentimientos. Esa es la evidencia de que no estoy caminando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que examinarme cuánto tiempo estoy dedicando a esta llanura. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué me estoy influenciando más en el largo del día? ¿Cuál es mi prioridad en el largo del día? Si es la palabra de Dios, orar, gloria a Dios, vamos por buen camino. Pero si son otras cosas, que no estoy diciendo que estén malas o pecados por sí mismas, sino que a veces hay cosas que nos roban el tiempo que deberíamos dedicar a la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar la manera de que en algún momento del día, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que sentarme a estudiar la palabra de Dios con mis hijos, con mi cónyuge, voy a entrar a un estudio con ellos, no sé, pero tengo que ver la manera para poder lograr este mandamiento que estamos viendo aquí de ser lleno del Espíritu Santo, y entonces tú puedas vivir una vida plena, una vida con fortaleza, porque tu fortaleza viene de la palabra de Dios, de confiar y conocer las promesas de Dios, como lo estamos viendo aquí. A medida que nos rendimos a la verdad de Cristo, entonces, conociéndola bien, siendo diestros en la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo nos va a guiar a decir, cuando te venga la tentación, cuando te venga la ofensa, cuando venga la prueba, te va a guiar naturalmente a decir, a hacer lo que Dios quiere que hagas. Tienes la mente de Cristo, actúas como Cristo. Entonces, entendiendo esto, vas a entender lo que Él quiere que hagas y lo que quiere que tú seas y cómo respondas a cualquier circunstancia, pero no de acuerdo a nuestras reacciones emocionales o carnales, sino de acuerdo a como la palabra de Dios dice. Por eso, segunda de Corintios 3:18, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por el Espíritu del Señor. Te estás dejando gobernar por la palabra. Te estás esforzando en adquirir ese conocimiento. Es tan sencillo como decir, si yo no conozco la palabra, si no medito en la palabra, si no la estudio en serio la palabra de Dios, yo no voy a tener conocimiento, entendimiento, sabiduría ni discernimiento. Así por mucho que pida en oración que mi Dios me dé eso. No, así no funciona. Eso es pensar místicamente. Pensar que Dios por arte de magia nos va a dotar de las cosas así. Nada más por pedirlas y pum, ya aparece. No. Por eso es que hay tanto mandamiento como este que estamos estudiando y que es importantísimo, pues que lo pongamos en la práctica. Tenemos que ser siempre conscientes de que Cristo nos lleva a ser semejantes a Cristo. Tal vez la mejor analogía de la rendición, momento tras momento, al control del Espíritu Santo, es la figura de andar de Pablo que presenta en Efesios 4:1. Efesios 4:1. Allí Pablo menciona una figura para poder seguir entendiendo un poquito más esto. Él dice andar en el Espíritu. Pero esa palabra andar consiste en avanzar un paso a la vez. Y no puede hacerse de otro modo. O sea, tienes que ir primero un paso y luego otro paso. Eso significa andar. Ser lleno del Espíritu, entonces, entendiendo esto, consiste en andar bajo el control del Espíritu Santo paso a paso. Paso a paso.
todo el día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, que a veces podemos perder la batalla y pecamos, pero estamos hablando de un estilo de vida y tiene que ser paso a paso. Acuérdense lo que cuentas ahorita, tu andar en el espíritu hoy. Lo que anduviste ayer, eso quedó atrás. Lo que puede ser mañana, eso también no existe. Ahorita, ¿cómo andamos? Entonces, andamos en el espíritu paso a paso. Y esto significa pensamiento a pensamiento. ¿Cuáles son tus pensamientos? Pensamiento. Tu decisión tras decisiones. ¿Quién las influencia? Tus actos que haces cada día, acto tras acto. ¿De quién son influenciados? ¿Están tomados por la sabiduría que proviene de lo alto? ¿O están tomados por la sabiduría terrenal, animal y diabólica? Porque puedes conocer la palabra de Dios y estar en la sana doctrina, pero tus decisiones y tus pensamientos y tus actos no son congruentes con eso. Y ahí hay un problema. La vida llena del Espíritu rinde cada paso a la guía del Espíritu de Dios a través de la palabra, porque no hay otra manera. Por eso ahí dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5, 16, 17. Y ya sabemos todo el proceso para poder andar de esa manera. Andar en el Espíritu. Porque si no andas en el Espíritu, vamos a satisfacer nuestros deseos de la carne. Vamos a hacerle caso más a la carne. Porque la carne se opone al Espíritu. Y entonces vas a hacer lo que tú quieres. No lo que dice Dios, lo que dice la palabra. Nuestra carne es el fortín, por decirlo de esa manera, o reducto del pecado. Aquella parte aún no redimida de nuestra condición humana que está puesta inclinada al pecado, que es nuestro cuerpo mortal. Aun cuando un cristiano, como nuevas criaturas en Cristo, nuestro talón de Aquiles moral y espiritual es este cuerpo mortal. Los residuos del viejo hombre que tratan de arrastrarnos de vuelta al pecado. ¿Para qué? Para que nos comportemos de manera congruente con nuestra ciudadanía celestial, porque Él quiere que no te comportes congruentemente como lo que eres, sino quiere que sigas viviendo esos viejos hábitos, esas viejas formas de reaccionar, de hablar, de pensar, etcétera, etcétera. Quiere que sigas haciendo lo mismo. Pablo habló de la carne como otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. A eso se refirió la carne y ya vimos que es el cuerpo mortal, que todavía estamos aquí, que necesita ser glorificado por eso. Entendiendo también esto, la única manera de contrarrestar esa pecaminosidad residual que está en este cuerpo mortal y que lleva a nuestros deseos malignos, nuestras propias concupiscencias que son parte de este cuerpo mortal y las tentaciones que Satanás nos pone, ¿cuál es la única manera de contrarrestar eso? Andar en el Espíritu Santo, ser controlados por la palabra. Y entonces funcionamos conforme su control. Si no hacemos eso, no hay manera de contrarrestar este cuerpo mortal y las tentaciones de Satanás. No ser lleno del Espíritu Santo, entonces equivale a retroceder y caer en las obras de la carne. No es que pierdas la salvación, eres creyente verdadero, pero eres muy débil porque no estás haciendo lo necesario, la disciplina que se requiere para andar en el Espíritu Santo, y entonces muchos cristianos empezamos a retroceder y empezamos otra vez a vivir como incrédulos, adulterios, fornicaciones, inmundicias,
lascivias, idolatrías, chismes, pleitos, contiendas, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas que menciona Gálatas 5, 19, 21. Y luego todavía preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué es que estoy cayendo en estos pecados o por qué no puedo salir de este pecado? Pues la respuesta es esa. No estoy caminando en el Espíritu. Soy indiferente a la palabra de Dios. No me interesa la palabra de Dios. Y hay muchos pretextos para no tomarla, ¿no? Para nosotros no es necesario tomar la decisión consciente de hacer las obras de la carne, ¿eh? No es que estés pensando, ay, voy a volver a vivir como era incrédulo. No. Si no estamos viviendo bajo el control de la palabra y el Espíritu de Dios, las obras de la carne son las únicas cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque somos carne todavía, en el sentido de que tenemos el cuerpo mortal. Y si no andas en un cristiano verdadero, no andan del Espíritu Santo, que tiene esa posibilidad y lo tienes de alcance porque mora dentro de nosotros y nos da los recursos para poder obedecerlo, pues ¿qué te queda? Pues andar en la carne. Y debido a que la carne es el único recurso que tenemos en nosotros mismos y no echamos mano al recurso espiritual que nos ha dado, al poder del Espíritu Santo, pues entonces cuando se te ve imposible las cosas, la única defensa contra el poder negativo de la tentación, y otra vez lo voy a repetir, la tentación del pecado y Satanás, es andar en el Espíritu Santo. Es el poder positivo del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos poder sobre esos males. Y tratar de combatirlos sin andar en el Espíritu, sin andar en este mandamiento, lo quieres combatir en tus propias fuerzas, pues es como tratar de caminar sobre el agua por nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. Nosotros ganamos victorias espirituales solamente cuando el Espíritu Santo de Dios pelea nuestras batallas. Le cedemos el control a Él y confiamos en Él, en su soberanía, en su providencia de Dios también. Y entonces es cuando tenemos la victoria. Cuando queremos solucionar las cosas por nuestros propios recursos, perdemos. Pero cuando andamos en el Espíritu Santo, cuando ya no hay más recursos humanos a quien recurrir, más talentos propios a quien recurrir, cuando ya no veo nada humanamente hablando por dónde irme, todo está oscuro en esta situación que me acontece, a veces lo único que tenemos es la palabra, hermanos. Y la palabra es suficiente. Pero si no andamos, si no la conocemos y no andamos controlados por ella, por mucho que oremos, por mucho que vayamos a donde sea y hagamos lo que sea, no vamos a salir victoriosos. Nos vamos a sentir mal y vamos a vivir incluso peor que los incrédulos. Cuando nosotros nos rendimos al control del Espíritu de Dios, nos vamos a dar cuenta de que Él produce cosas maravillosas en nosotros. Por eso Pablo decía, no soy yo, es su poder de Él en mí. Y esas cosas que son del todo por obra y gracia de Él. Pablo llama a esas bendiciones maravillosas el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Y aquí algo importante. Ahí no es que sean 9 frutos. Es un solo fruto, hermanos, que tiene 9 características. O sea que todo creyente genuino que recibió el Espíritu Santo debe de tener ese fruto. Pero para que tú puedas producir esas bendiciones maravillosas de ese fruto, pues tienes que andar caminando en el Espíritu Santo. Porque la persona que es controlada por el Espíritu y que da el fruto del Espíritu, es la persona que pertenece a Cristo. Además, Pablo sigue diciendo ahí en Gálatas 5, 24, 25. Gálatas 5, 24, 25. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Ahí está. ¿Cómo? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y por eso ya estamos viendo qué significa en profundidad andar en el Espíritu Santo. Si tú a veces decimos que yo, pues no siento amor, no siento gozo, no siento paz. No, ¿qué está pasando? Hay que examinarnos, porque el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Estamos caminando en la carne. Tu servicio en la iglesia. Ando contento, ando con gozo, hay armonía, hay amor genuino, sin fingimiento entre los hermanos. Y realmente andamos, gloria a Dios, porque ese es un fruto positivo del Espíritu Santo. Pero si ando hablando, pensando, enojándome, haciendo berrinche por esto, por aquello, estás haciendo las cosas en la carne. Tu servicio no sirve, porque en la carne no funciona. Lo que le glorifica a Dios es en el Espíritu. Ya vimos en espíritu y en verdad. Lo estás haciendo. Andar en el Espíritu es hacer una realidad dinámica la plenitud de la potencialidad y las capacidades de nuestra vida en la tierra como hijos de Dios. Hacemos una realidad dinámica, real, verdadera, la plenitud de la potencialidad y la capacidad de nuestra vida en la tierra como hijos de Dios. Nosotros como creyentes deberíamos estar viviendo una vida sobrenatural, porque no andamos viviendo en el Espíritu y Él es el que está obrando las cosas en nosotros. Y luego sigue diciendo el texto ahí, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, versículo 20, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta el 21 leí. Hemos estado viendo de 18 al 21, 18 parte 2, porque empieza diciendo andar, que en vez de embriagarse, que anden en el Espíritu. Y es todo eso el tema que estamos tratando aquí. Y aquí en este texto que les acabo de decir, su mandato de ser lleno del Espíritu, porque ya vimos que es una orden, ya entendimos qué significa eso, cómo hago eso, cómo obedezco eso. Pablo dio un resumen de las consecuencias de la obediencia a ese mandato. O sea, hay consecuencias y tú las vas a poder sentir y las vas a poder ver para que podamos ver si ando bien o ando mal. Y que esas son las consecuencias. Versículo 19 al 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, lo primero que dice en el versículo 18 es andar en el Espíritu. Porque si tú no andas en el Espíritu, no vas a poder hacer correctamente lo que sigue a continuación. Puedes cantar cantos espirituales, himnos y que cantas alabanza y todo lo puedes hacer. Y en la carne lo puedes hacer. Porque tu boca puede hacerlo. Pero tu corazón no lo está haciendo. Entonces él empieza diciendo, dando el mandamiento, tienes que andar en el Espíritu y después vienen los mandamientos. Ese es el primero. Porque no tú puedes brincar ese y decir, no, pues yo me brinco esto y yo me voy a hacer lo demás. No puedes. Porque ese es lo primerito que tienes que hacer para obedecer cualquier mandamiento que la palabra de Dios te diga. Si no, no hay manera. La consecuencia de la vida llena del Espíritu, que enriquece en gran manera nuestro entendimiento de su naturaleza, se menciona en el resto de la epístola. Y en estos versículos, el apóstol nos presenta tres de las más significativas: cánticos de alabanza, acciones de gracia y sumisión. Son los resultados cuando andas correctamente en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu de Dios nos controla, Él pondrá cántico en nuestros corazones y en nuestros labios. Nos dará gratitud a Dios y nos hará sumisos a otros. Si ustedes se dan cuenta, lo primero es interno, en principio. ¿Cuál es lo primero? Cánticos en nuestros corazones
y labios. Eso es interno. Lo segundo se dirige hacia arriba, porque empieza a dar gracias a Dios. Y lo tercero hacia afuera. Ahí muestra, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios nos controla, Él pondrá cánticos en nuestros corazones interno, nos dará gratitud, es hacia arriba a Dios y nos hará sumisos a otros. ¿Qué pasa si no andamos sometiéndonos a unos a los otros? No vemos al otro como superior a sí mismo, no vemos al otro como primero antes que nosotros, o al hermano, la hermana, como dice Filipenses. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay que hacer una introspección y decir, no, yo no estoy andando en el Espíritu. Porque si andas, estos son los resultados sí o sí que te van a llevar. Amor, perdón, sometimiento, pasas ofensas, pagas mal por bien. Y todo eso se empieza a evidenciar cuando andas caminando como debe de ser. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos coloca en la relación correcta. Fíjense, esto es bien importante porque cuando tú andas así, entonces andas en la relación correcta contigo mismo, contigo misma, con Dios y con los demás. Nosotros no podemos andar en una relación correcta con nuestro prójimo si no tenemos una relación con Dios y con nosotros mismos. No vas a poder hacerlo. Es que no puedo tratar bien con los demás, no me hallo, como que no hay comunión, como que siempre hay pleitos. ¿Qué pasa? Pues no examines al otro, examíname, yo me examino. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación conmigo mismo? ¿Estoy andando realmente en el Espíritu? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces vas a encontrar el problema ahí. Entonces, entendiendo cuáles son estas consecuencias de andar en el Espíritu Santo, vamos a empezar a analizar una por una para que entendamos un poquito más aquí. Primero, la consecuencia en nosotros mismos. La consecuencia en nosotros mismos y vamos a ver alabanza. Porque empieza diciendo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la interna, el fruto interno. La vida llena del Espíritu Santo produce música. Bien sea que tenga voz o que no pueda memorizar una tonada. Porque hay cristianos que pues, no tenemos voz para cantar o ni siquiera podemos memorizar una tonada. Pero eso no importa. La vida llena del Espíritu Santo produce música, según el texto que estamos estudiando. El cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que canta, que alaba a Dios. No existe un mayor indicio de una vida satisfecha, un alma contenta y un corazón alegre que la expresión del canto. Ustedes lo han visto, lo hemos visto, estás trabajando y de repente empiezas a tararear canciones así, alabando a Dios o empiezas así. Eso te refleja que estás contento, estás contenta. Y fíjense aquí lo que estamos viendo aquí. Eso es el primer fruto interno que va a dar cuando tú andas caminando en el Espíritu Santo. La vida llena produce música. No importa si tengas voz o sepas música, eso es lo de menos. La primera consecuencia de la vida llena del Espíritu Santo que menciona por Pablo no fue tener una fe que mueve montañas, como en algunos evangelios menciona Jesús. Algún tipo de experiencia de éxtasis espiritual, capacidad para hablar con dinamismo, ni otras cosas de ese estilo. Pablo no mencionó de esas cosas. Fue simplemente, vas a tener un corazón que canta. Cuando el creyente anda en el Espíritu, tiene un gozo interno que se manifiesta con música en su interior. O sea que lo que estamos viendo aquí es que Dios pone música en las almas y luego en los labios de sus hijos que andan en obediencia. Por ejemplo, algunos misioneros empezaron la obra evangelística entre los miembros de una tribu indígena. Dice ahí, cito a MacArthur, que dice que visitó Ecuador en las alturas de los Andes
y por muchos años estuvieron frustrados por la falta de resultados. Estos misioneros pues, predicaban y predicaban en esa tribu indígena allá en Ecuador y se frustraban porque no había resultados. De un momento a otro, el Espíritu de Dios empezó a moverse y una gran cantidad de indígenas se convirtieron en poco tiempo. Cuando digo moverse es que empezó a convencer de pecado, ¿eh? No va a pasar que empieza a moverse así rara, no. Empezó a convencer de pecado. Y además de un hambre irresistible por la palabra de Dios, porque el Espíritu empezó a actuar, una de las primeras evidencias de su vida nueva en Cristo, de los nuevos convertidos, fue un gran deseo de cantar sus alabanzas. Un gran deseo. Dice MacArthur, yo escuché mientras ellos se mantenían de pie durante horas en su templo con techo de paja. Cantaban himnos tras himno sin una señal de cansancio. El canto que brotaba de sus corazones era la característica más tangible que distinguía a sus creyentes de todos los demás en su aldea pagana. Ese es un ejemplo que MacArthur da. La música del espíritu no se puede restringir por falta de notas. Es que no hay notas, ni mejorar con estudios de teoría musical o una voz extraordinaria. Estamos hablando de la música del espíritu, ¿eh? El gozo espiritual irradia a través de una canción entonada o con una voz toda desafinada y ronca de un santo, pero a través de eso él irradia que se está regocijando en el Señor y estará ausente de la canción entonada con gran habilidad y precisión técnica, porque pues no sabe de esas cosas, ¿no? Pero con una voz, aunque se oiga fea, aunque toda desentonada, una voz que se complace por su Dios, por nuestro Señor. Ahora, en contraste a esto, si mi preocupación no es andar en el Espíritu y no es glorificar en mi canto a Dios, en este caso nosotros de alabanza, y estamos más preocupados por otras cosas externas, habilidades, precisión técnica, cómo la entono, que me ve, cómo me están viendo, cómo me veo, estás complaciendo a tu ego. Es lo único que estás haciendo. Y eso no glorifica a Dios. No sirve. Por eso uno de los distintivos más grandes del cristianismo, pues debería ser la música. Porque la música que Dios da, no es la música que el mundo da. En las escrituras, la palabra nuevo, pues ese nuevo cántico, se emplea con mayor frecuencia con relación al canto que a cualquier otro elemento de la salvación. O sea que Dios da a sus nuevas criaturas una canción nueva, una canción diferente, una canción peculiar, más pura y más bella que cualquier cosa que el mundo pueda producir. Recuerdan que en unos estudios atrás yo les dije que el coro más importante de la iglesia no somos nosotros, es la iglesia. Son los miembros de la iglesia, es el más importante de todos. Nosotros solamente ministramos, pero hay que cuidar que estemos ministrando, andando en el Espíritu Santo todos, juntos, como un grupo, como un todo, como un cuerpo de alabanza. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda a toda la masa. Con uno que ande mal, tal vez no distorsionamos en la voz, tal vez en la música, todo sale bien cuadradito. Pero ¿qué tal en los corazones? ¿Qué tal en el amor los unos por los otros? Y como Dios no mira lo que mira el hombre, a él le interesa tu corazón. No, lo demás no lo sorprendes con lo demás. Por eso Salmos 33:1, ya estoy cerrando el estudio. Salmos 33:1 dice: alegraos, oh justo, Jehová, dice el salmista, en los íntegros es hermosa tu alabanza. Fíjense, en los íntegros es hermosa tu alabanza. Es gracias a que hemos sido hechos íntegros, purificados del pecado y partícipes de la misma santidad de Dios, andando en el Espíritu Santo, que cantamos, que alabamos. Nadie excepto un cristiano tiene razón legítima para cantar.
Dios mismo pone una canción en nuestra boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, dice Salmos 43. Salmos 43, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces, gracias a que tenemos salvación, entonces, cánticos de salvación, Salmos 96, 1, 2. Salmo 96, 1, 2 dice, cantad de Jehová cántico nuevo, cantad de Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Y por último, ya para terminar ese estudio, un día los 4 seres vivientes y los 24 ancianos caerán postrados delante de Jesucristo, el Cordero, y cantarán un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir el sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y canción. Apocalipsis 5, 8, 9. 5, 8, 9. El nuevo cántico de Dios es el dulce cántico de la redención. Y se ve precioso y hermoso de creyentes, hombres y mujeres, que están haciéndolo en el Espíritu, que lo están cantando en el Espíritu, andando en el Espíritu. Entonces aquí vamos a terminar. Perdón, claro que Vamos sí, a orar. hermano. Sí. Señor Dios nuestro, te damos gracias en esta noche por tu palabra que nos has mostrado a través de nuestro hermano. Señor, te rogamos que podamos ser diligentes cada uno de nosotros, que es lo que nos corresponde hacer para poder estar cada día, Señor, estar llenos del Espíritu, Señor, de tu Espíritu que vive en nosotros, pero sabiendo que es nuestra responsabilidad estar estudiando, leyendo y meditando y estudiando tu palabra. Pon eso en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, que sea lo más importante en nuestras vidas, que todo aquello que hay en este mundo y cosas que nos preocupan, que nos ocupan, Señor, que las podamos hacer a un lado y que sea lo principal, Señor, poder conocerte cada día más para poder estar llenos de tu Espíritu, para que podamos mostrar el fruto, Señor, que tú nos has dado, Señor, de la salvación. Te rogamos que nos permitas el próximo miércoles, Señor, nuevamente reunirnos y seguir aprendiendo cada día más de ti, pero no esperar a que nos la enseñen, Señor, no esperar a que nos muestren tu palabra, sino que nosotros tengamos esa diligencia día con día, Señor, para conocerte más y escudriñar tu palabra. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo. Y también queremos pedirte por nuestra hermana Rosalía, que no pudo estar en este estudio. No sé si a Rodi les habrá comentado situación, supongo que sí, pero hasta hoy conocimos que tuvo un accidente, Padre, que se cayó y que se lastimó de su cara, que está bastante dolorida, Padre. Te rogamos que pues le sanes pronto conforme a tu voluntad, Padre, y que pueda nuevamente estar con nosotros, pero que también en medio de esto, Señor, no deje de buscarte y de estudiar diligentemente tu palabra, para que tu Espíritu, Señor, a pesar de las adversidades que podamos tener día con día, Señor, aún así podamos tener ese gozo que solamente tú nos puedes dar. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.